Este tema es importante ya que, como ustedes bien saben, se han hecho algunas adecuaciones desde el 2018 y en lo que llevamos del transcurso del 2019, esto para tratar de hacer el equipo más eficiente, más robusto y ser capaces de poder entregarle un plus al cliente en cuanto a las mediciones que el equipo puede ser capaz de presentar. De nuestros equipos, como el Gen 2, que es la generación anterior, desde un simple LED que es capaz de indicar un estatus en el equipo, en el caso de los reguladores de voltaje, por ejemplo, utilizamos LED para indicar si el equipo está en corte, si está en bypass, si presenta carga. Si queremos un poco más de información, no solamente con el estatus del equipo, pues podemos hacer uso, por ejemplo, en el Gen 3 de una interfaz un poco más compleja que sería un display LCD. Pasar en la siguiente filmina. En la siguiente filmina, pues podemos observar el tipo de interfaces de usuario. Como les comentaba, puede ir desde una simple barra de LEDs, como se ve en la parte en medio. También tenemos los displays de 7 segmentos. La interfaz que utilizamos en el Gen 3, pues el medio de visualización es un display LCD 16x2. Eso es la presentación de datos. Toda interfaz cuenta con dos dispositivos principalmente. Uno es el visualizador de información y el otro es el medio de interacción. El medio de interacción en este caso, pues, normalmente nuestros equipos traen una membrana con unos botones. En otros casos, un medio de interacción puede ser una botonera, como se puede observar en la figura. Y pues ya otro tipo de interfaz de usuario más avanzada, pues sería una interfaz por ejemplo, una pantalla táctil o un sistema de reconocimiento de voz. Todo lo que le permita al usuario entablar comunicación con el producto o con un dispositivo electrónico es una interfaz de usuario. Pues ya aterrizado este tema de las interfaces de usuario en el regulador de voltaje, podemos observar que la evolución que ha tenido el equipo, como podemos ver en la filmina, tenemos el regulador, el monofásico Gen 3, que tiene su display LCD y sus botoneras. El Gen 2, por ahí tenemos el prototipo que ya trae integrada la pantalla táctil, es decir, esta nada más es para reflejar la evolución que han tenido nuestros tipos de interfaces y cómo buscamos, mediante la mejora continua, adaptarnos al mercado y empezar a incursionar en este mercado del Internet de las Cosas, que me parece que es muy importante. Todos los reguladores de voltaje de nuestra marca manejan algún tipo de interfaz de usuario. Una interfaz de usuario muy básica, como comentamos, de los LEDs, hasta una interfaz virtual que vendría a ser el sistema de monitoreo que manejamos con los reguladores Gen 3 que tienen conectividad Ethernet. En la siguiente filmina podemos observar más a detalle lo que estábamos comentando. En este caso es un ejemplo de un regulador Gen 2 normal. Algunos, dependiendo del modelo, cuentan con una serie de LEDs que nos permite observar el estatus del equipo, pues principalmente los portes y que el equipo está en operación. Y en una generación un poco más en modelos, en un cierto tipo de modelos, pues podemos observar una interfaz de usuario que ya nos arroja más información. Nos permite conocer las mediciones de entrada y salida de voltaje, por ejemplo, y en base a esa medición el equipo pues toma la decisión de hacer la regulación y aparte le presenta la información al usuario. En un Gen 3, la interfaz de usuario evoluciona y además ya que el Gen 3 tiene la gran ventaja de integrar en su electrónica un medidor de calidad de energía o un monitor de energía, entendiéndose por monitor un dispositivo que es capaz de censar parámetros eléctricos como voltaje, corriente, factor de potencia. Es diferente de un analizador de calidad de energía. El analizador de calidad de energía pues, entrega información más sofisticada
sofisticada y es un equipo que es capaz de, vaya, los recursos que tiene en electrónica pues permiten que lleve a cabo operaciones más matemáticas más complejas para incluso graficar la forma de onda en tiempo real. El Gen 3 todavía no llega a ese grado en donde podamos graficar la forma de onda, pero sí tiene funciones similares a un monitor de energía en el sentido en que podemos observar parámetros que pues, con el Gen 2 no observamos, que en este caso son los consumos de corriente y algo muy importante, el factor de potencia. Dentro de las nuevas adecuaciones o de las nuevas normas que van a entrar en vigor a partir del cambio de gobierno y la nueva gestión del código de red de CFE, una de las cosas que van a tomar más importancia es el factor de potencia. Ya no solamente el usuario va a estar interesado en vigilar consumos, sino ver qué tan eficiente es la energía en su instalación eléctrica. Entonces, una de las herramientas que tiene el equipo es que es capaz de arrojar factor de potencia, incluso de dos tipos. Normalmente lo que conocemos como factor de potencia es únicamente el desplazamiento del factor de potencia, el ángulo que se forma entre la potencia aparente, la reactiva y la activa, es el coseno de ese ángulo. Pero realmente el factor de potencia verdadero interviene mucho en la cuestión de los armónicos. Es una variable compleja, es tridimensional. ¿A qué voy con esto? A que el tipo de cargas en la industria cada vez es más complejo y el permitir tomar la medición de un factor de potencia verdadero, no solamente el factor de potencia de desplazamiento, que es lo que normalmente se llega en el mercado, creo que nos da un plus respecto a otros productos. En la filmina pueden observar lo que les comentaba y parte de los elementos que tiene el equipo, los LEDs, el display LCD, el medio de interacción pues es la membrana que tiene una serie de teclas que permiten la navegación en los diferentes menús del equipo. Y pues aparte de la interfaz de usuario en sitio, tenemos también, como pueden observar en la parte derecha de la filmina, tenemos una interfaz virtual, por así decirlo. Una de las adecuaciones que hemos realizado es que incluimos un diagrama mímico en la parte del servidor web para indicar el estatus de operación del equipo, que no sea únicamente una tabla que esté desplegando números, sino que sea algo más visual y más intuitivo. En la siguiente filmina, pues podemos observar parte de lo que les comentaba de las adecuaciones o algunos de los elementos que permiten hacer el monitoreo en los equipos Gen 3. La interfaz de usuario, que ya comentamos, puede ser capaz de hacer un monitoreo en sitio mediante el display LCD o un monitoreo remoto mediante la conexión Ethernet. Se incluyeron nuevos eventos en el equipo. Estos eventos, como les comentaba, son capaces de hacer un cálculo en tiempo real de la distorsión armónica de la corriente, lo que se conoce como el THDI, por sus siglas en inglés, distorsión armónica total de la corriente. El equipo es capaz de calcular ese valor y desplegarlo en tiempo real en la pantalla junto con todas las mediciones que ya conocen de un Gen 3, como el factor de potencia de desplazamiento. Aunado a eso, podemos calcular, gracias a que calculamos el THDI, podemos calcular un factor de potencia verdadero, incluso con signo, saber si la carga es de tipo inductivo o capacitivo, y eso además de ser un dato que presentamos a través de la interfaz para el cliente o para el usuario, el equipo tiene la inteligencia para tomar en cuenta ese valor que está censando y adecuar la regulación al tipo de carga que tiene conectada. Y esa es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el factor de potencia interviene directamente en la forma de onda de la corriente y en la forma de onda de voltaje. Y en base a esas adecuaciones que hace la carga sobre las formas de onda, eso si el equipo no es capaz de llevar a cabo esa medición, pues sí pudiera generar a largo plazo pues un daño. Pero como el equipo es capaz
de hacer esa medición, el equipo tiene la inteligencia para adecuar el proceso de regulación al tipo de carga. Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene nuestro equipo Gen 3. Si podemos pasar a la siguiente filmina. Como les comentaba, se incluyeron varios menús en el equipo que ustedes pueden consultar en sitio, pueden consultar mediante el servidor web, en donde podemos desplegar el factor de potencia verdadero, ya con el signo. Si la carga es inductiva, el signo va a ser positivo. Si la carga es capacitiva, se va a ver negativo. Normalmente en sitios donde los armónicos son muy altos, puedes ver un factor de potencia de desplazamiento. O sea, tú te vas a la pestaña de factor de potencia y el factor de potencia puede estar en 0.9 o en 0.95, pero sin los armónicos. Ya con los armónicos, el factor de potencia puede ser más bajo, puede llegar a niveles de 0.7 y 0.8 por el efecto de los armónicos. Entonces, sí es algo importante que revisar. Eh, Estos nuevos menús, los que despliegan tanto el factor de potencia verdadero como el THDI, se incluyeron en una pestaña o en un submenú especial que se llama calidad de energía. Esto para separarlo de las mediciones tradicionales que ya veníamos manejando. Dentro de esos parámetros que se despliegan en ese menú de calidad de energía, pues están, como pueden observar en pantalla, el THDI de cada una de las líneas y el total de protecciones. El total de protecciones únicamente indica el número de cambios de TAP que ha hecho cada uno de los transformadores que vienen integrados al equipo. Y pues esto es importante para pues simplemente mostrarle también al usuario de que el equipo pues no es meramente pues un gabinete que tiene ahí y que aparentemente no está haciendo nada, sino que realmente el equipo pues mostrarle que está trabajando, que está haciendo la operación de poder mitigar esas variaciones de voltaje, ya sea en tensión alta, en tensión baja, pues las anormalidades que ya conocemos y que ya nos estuvo platicando el ingeniero Mejía en el webinar anterior. Y pues el Gen 3 nos da esa posibilidad mediante ese menú, que lo conocemos como el menú de total de protecciones. El equipo es capaz de registrar hasta 200 eventos en la versión actual que tenemos. En la pestaña de eventos, si ustedes dan Enter, que es el botón de en medio de la membrana, pueden consultar más información, de, por ejemplo, si es una sobrecarga, en qué fase ocurrió, el número de amperes que registró el evento, en qué, bueno, ya comentamos en qué fase. Y también es importante mencionar que a partir de la versión de firmware 2.17, el equipo es capaz de configurar su bloqueo. ¿En qué sentido? En el sentido de que los equipos que son de capacidades de 45 kVA en adelante, cuando lleguen con el cliente va a necesitar de un password para hacer el arranque del equipo. ¿Esto para qué? Esto para que una persona calificada de nuestro departamento de servicio o ya sea departamento de servicio, distribuidores, eso no vamos a ver cómo lo manejamos, pero el objetivo es ir a revisar el sitio donde se va a instalar el equipo y revisar que las condiciones sean adecuadas para que el equipo pueda funcionar pues de forma óptima. Hemos visto algunos casos en el campo en donde tal vez no se hizo la revisión adecuada de la instalación o que el cliente mismo trata de instalar el equipo sin tener una asesoría de parte de algunas de las personas calificadas de nuestro departamento de servicios y distribuidores, y eso puede generar en controversias, ¿no? Entonces, en ese sentido, y buscando pues la mejora y el óptimo funcionamiento de nuestros equipos, incluimos esa opción para que mediante un password único, que es el que nos va a permitir habilitar esta opción de bloqueo. Una vez que ya se inserta este password para el arranque del equipo, ya no es necesario volver a utilizarlo, es un password universal. Hay una opción dentro de los menús del equipo para poder bloquearlo, pero tiene que hacerse únicamente mediante ese password, y pues ese password vamos a tener bien controlado quiénes son las personas que lo utilizan. Vamos a la siguiente filmina.
Eh, Como les comentaba, hubo un cambio en la página web que se aloja en el servidor del equipo. Como bien saben, los equipos Gen 3 que tienen la opción de monitoreo nos posibilita leer o registrar los parámetros eléctricos tanto en sitio mediante un LCD o bien poderlo visualizar de forma remota mediante la página web. Si el cliente tiene un nodo y tiene conexión, el equipo se puede conectar directamente a la subred de la empresa donde esté instalado el equipo. Entonces, hubo por ahí una serie de cambios. La página ya trae el nuevo logo, trae un mímico que muestra si el equipo está en regulación, en bypass, en sobrecarga. Eso se muestra en, mediante una leyenda de estatus y pues trae una serie de los nuevos indicadores de los que ya estuvimos platicando. En la siguiente diapositiva podemos observar un proyecto que traemos y buscando la mejora continua de los equipos es poder integrar una pantalla táctil TFT capacitiva en nuestros equipos. Dentro de los prototipos que ya tenemos funcionando, tenemos uno instalado en planta de 150 kVA y uno aquí en Trébol, en Parque Trébol de 45 kVA. Estos equipos ya traen la interfaz táctil y pues podemos observar algunas de las ventanas eh, de este dispositivo. Como verán, pues es un poco más gráfico, la interfaz es un poco más intuitivo y pues trata de seguir esta misma línea que les platicaba de hacer nuestros productos más encaminados hacia la industria 4.0 y uno de esos, de esas bases, de ese paradigma es tener interfaces de usuario más intuitivas. Entonces, vamos por esa línea. En la siguiente diapositiva podemos observar pues básicamente lo que comentamos del monitoreo remoto, los diferentes, las nuevas adecuaciones que se hicieron. El equipo, a partir de la versión de firmware 2.15, es capaz de detectar un neutro flotado. Eso es una actualización de seguridad importante, ya que si llega volvemos a lo mismo de las conexiones en el equipo, si hay un neutro que no esté bien fijo, que no esté bien estable en la instalación eléctrica, pues pudiera derivar por ahí en problemas. Afortunadamente, pues nuestro equipo Gen 3 es capaz de detectar esa situación y correr una secuencia de alarma que le avisa al usuario de que el neutro no está, vaya, no está bien puesto en la instalación eléctrica y por lo tanto, pues el proceso de regulación pues se va a ver comprometido por esa circunstancia. Entonces, mientras el neutro no esté bien conectado, el equipo no va a entrar en operación, se va a quedar en NB y va a esperar a que el usuario apague el equipo y haga la conexión del neutro de forma adecuada. En la siguiente diapositiva podemos observar otra de las adecuaciones que se hizo en los equipos, es que en la pestaña de eventos ustedes pueden, hay dos opciones. Para borrar los eventos, también igual se va a requerir de un password y tienen la opción de generar el reporte. Esta herramienta es importante sobre todo para la gente de servicio porque pues muchas veces el equipo trae un historial de eventos grandes, son más de 100 eventos y pues no vamos a sacar el celular y tomarle fotos pues, a todos los eventos, no es algo coherente. Lo más viable o lo más seguro y lo más rápido, que pues cuando estás en campo pues tienes la presión del cliente, tienes no puedes parar la máquina por mucho tiempo, etcétera. Es generar un reporte vía Excel. Ese reporte genera un archivo .csv, un archivo de valores separados por coma que puede ser abierto en varios tipos de programas de hojas de cálculo. Está aprobado ahorita para Excel, pero vamos a seguir trabajando para hacerlo universal para que se pueda abrir con cualquier programa. Si vamos a la siguiente diapositiva, pues solo mencionarles que se está trabajando en uno de los trabajos futuros que se pretende hacer es que el equipo Gen 3 monofásico tenga opción de conectividad Bluetooth.
el equipo ya tiene la electrónica preparada para ello. Falta hacer una serie de adecuaciones en el cableado del equipo para poder integrar este módulo y pues tenemos una versión beta de una app que pretendemos lanzar para que el equipo sea capaz de interactuar vía Bluetooth con un smartphone o con una tableta o cualquier dispositivo que traiga habilitado este tipo de conectividad. Entonces, les agradecemos mucho su atención y pues vamos en lo que queda de la reunión, que creo que no queda mucho, una disculpa por extenderme, a atender una serie de preguntas que tengo.